Y viniendo ponentes tan importantes, quería compartirlo, ¿no? ¿Ok? El Congreso, bueno, ¿puedo hablar del Congreso mientras llegan todos los demás? Por supuesto, doctor, adelante. Ya, el Congreso es un Congreso que está basado es un Congreso, vienen ponentes internacionales, eh, está dirigido a todos aquellos que les guste la simulación como metodología educativa, además de profesores, administradores, psicólogos en sí. Nosotros estamos tratando de impulsar la metodología a nivel transversal en todas las carreras, ¿no? Ahí va a haber tres ejes temáticos, que es simulación interdisciplinaria, innovación y desarrollo de herramientas tecnológicas y aprendizaje experiencial y futuro de la educación. Vienen gente, ponentes de mucho peso. Viene el doctor Ignacio de Moray, que ha sido director del Hospital Virtual de Vallecillas, director del programa de Center for Medical Simulation. Boston, va a estar Donia Busit. Ella es médico emergencista del Hospital Cité de París, creo, algo así. Una experta en todo lo que es evaluación de competencias, es parte del tema de hoy. Viene Paul Yaitzo, es un médico anestesiólogo que se dedica mucho así a investigación, hace mucha investigación y el enfoque de investigación termina en el desarrollo de prototipos que se usan después en la industria médica, ¿no? De prototipos como válvulas cardíacas, cosas por el estilo. Damien Shield es un médico emergencista, trabaja en Boston, es argentino-americano y tiene mucho que ver con el tema de seguridad del paciente. Actualmente viene trabajando en una universidad en Boston, no me acuerdo ahorita de la universidad. Es muy hábil, ha sido director del Center for Medical Simulation. Matthew Wenger también es otro ponente, es otro médico anestesiólogo. Se dedica a trabajar lo que es la seguridad del paciente en el diseño de dispositivos biomédicos. Él es el director del Centro de Simulación de la Universidad de Vanderbilt. Además vienen de acá de Latinoamérica, Claudia Arancibia, que es fonoaudióloga, es representante de ASPI a nivel latinoamericano. Soledad Armijo, que es médico, trabaja en la Universidad de Desarrollo, Clínica Alemana. Marcia Maldonado, que es enfermera, es la presidenta actual del Sochisim. María Paz Rodríguez es odontóloga, es la vicedecana de la Universidad de Diego Portales. Mario Zúñiga, que es el director de posgrado de la Universidad Diego Portales, y José Saavedra, que es educador y trabaja en el área de simulación en veterinaria. Estos son algunos, pero vienen muchos más, la verdad. Ahí también no figura, pero debería figurar. Está Peter Dickman, que es el director del programa del EUSI, ¿no? Trabaja mucho todo lo que es el tema de factores, seguridad del paciente, pero desde la perspectiva de habilidades no técnicas. Y bueno, después les puedo compartir el programa si desean. Sí, por favor, doctor, para poder compartirlo para el grupo de WhatsApp que tenemos y así pueda llevar la información a todos. Ujú. Bien, me parece que ya somos un buen número de participantes, entonces voy a dar inicio a su presentación para Ok, poder comenzar con la ponencia. ¿Está bien? sí, Bien, perfecto. Buenas noches. Estamos aquí para una nueva ponencia de nuestro curso de Introducción a la Investigación en Simulación Clínica. Esta vez el tema es Instrumentos de Evaluación en Simulación Clínica a cargo del doctor Héctor Shibao Villasato, quien es cirujano general y del aparato digestivo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, además de cirujano del servicio de colon recto llano del Hospital Arzobispo Loaiza, jefe de la Unidad Institucional de Simulación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia desde agosto del 2023 hasta la actualidad, jefe del Centro de Simulación de las Facultades de Medicina, Enfermería y Estomatología desde el 2017 hasta el 2023. Cuenta con un diplomado en auditoría médica, también en docencia clínica por la Pontificia Universidad Católica de Chile, asimismo en técnicas de cirugía laparoscópica avanzada
Es tutor de simulación clínica o fue tutor de simulación clínica en la Universidad Diego Portales durante el 2014, instructor IMC en el Center for Medical Simulation en Bogotá durante el 2015. Además, realizó el curso avanzado de simulación clínica en el centro de simulación médica en el Hospital Virtual Valdecilla en España durante el 2018 y realizó el curso EUSIM en el nivel 1 y 2. Gracias, Sí, doctor. gracias, muchas gracias. Eh, bueno, me gustaría saber un poquito de ustedes. Bueno, es un poco difícil algunas veces para una persona de mi generación no ver los rostros ni las caras, ¿no? Y entiendo que algunas veces puede eso ser un poco difícil dependiendo de la conexión de internet, ¿no? Pero más que nada, no sé si la doctora que me está moderando me podría decir, ¿ustedes son médicos egresados? Eh, para tener contextualizarme yo mejor. Claro, doctor. Nosotros somos estudiantes de pregrado Ya. todavía, somos una asociación estudiantil. Ujú. Somos el Comité Permanente Académico que está dentro de SOCIMED, que es la Sociedad Peruana Científica de Estudiantes de Medicina, Ya. y nos enfocamos básicamente en la educación médica. Nuestro comité abarca la educación médica y pues la simulación clínica es algo que nosotros vemos con bastante deficiencia en muchas de las facultades del Perú, especialmente en la mía. Por ejemplo, le comento, yo soy de Arequipa, de la Universidad Católica de Santa María. Y si bien es cierto, Ya. tenemos un centro de simulación, no tenemos mucho acceso a este, ¿no? Porque no tenemos muchos docentes capacitados en esto y justamente ha sido la razón por la que decidimos realizar el curso. Justo no, el impacto de la simulación en la formación del médico, del estudiante. La simulación es un proceso de aprendizaje bidireccional. O sea, es una manera donde aprende el estudiante y aprende el médico, el instructor. En la simulación no existe ese sistema piramidal clásico donde el jefe mandaba o el profesor habla y los demás solamente son receptores. En la simulación existe una oportunidad de aprender eh, por ambas partes y eso es el mayor valor que tiene la simulación, más que el trabajar con el simulador, lo que le da vida al ambiente de simulación es el docente. Y por eso el enfoque mío en la universidad siempre ha sido de formar docentes, entrenar al entrenador para fomentar el cambio, ¿no? Vamos un poquito a ver un poquito este tema de instrumentos de evaluación en simulación clínica. Eh, es denso, ¿ya? En sí, me sorprende el temario que ustedes cogen porque es un temario denso, es un temario bien interesante. Eh, y hay mucho por investigar y lamentablemente yo podría decir que, o sea, puedo decirles que en una revisión que hicimos acerca de evaluaciones que se publicó hace unos meses en una revista, eh, nosotros nos dimos con la sorpresa pues de que en el análisis solamente dos países de Latinoamérica publicaban las evaluaciones de competencias que realizaban. Básicamente eran Chile y Brasil. Brasil mucho enfoque en su posgrado y Chile tanto en el pre como en posgrado y en diferentes carreras. Lamentablemente Perú solamente tenía una publicación y los demás países estaban con un poquito más de publicaciones, pero no había mucha información disponible, ¿no? Entonces, esta es una imagen de un simulador, ¿no? Y vemos una reflexión que nos da el doctor Eisenberg, es que la experiencia clínica no garantiza la adquisición de la competencia clínica. Yo egresé como cirujano y como cirujano, en mi experiencia personal, cuando recién egresé y me fui a trabajar a un hospital provincial, al hospital de Resola de Cañete, mi mayor temor
era enfrentarme a una lesión vascular, era tener que hacer una toracotomía. Mi mayor temor era tener que hacer una cirugía como una colectomía total, solo, eh, o tener una impericia, cometer un error médico. Todo eso me pasó. No solamente, sino en mi carrera como experto, y les puedo decir a todos ustedes que en su vida profesional, ustedes van a poder lograr algunas habilidades y otras no, porque los programas no son uniformes. O sea, bueno fuera que el programa de la universidad en Arequipa fuera similar al programa que hay en Lima, similar al programa que hay en Trujillo, y lo que observamos es que los programas no son iguales y que tampoco hay un análisis respecto a el programa en sí, si genera lo que nosotros queremos generar, o sea, que el perfil del egresado, ¿no? Entonces, este, esa parte, muchas veces todo lo llenamos a través de la teoría, ¿no? O sea, es una actividad donde ustedes recepcionan la información que yo les doy. Y lamentablemente eso no genera un aprendizaje, no, al menos no es un aprendizaje profundo. Y hay muchos factores que intervienen en las habilidades de los médicos. Por ejemplo, el factor de cometer un error induce de todas maneras a una preocupación durante un procedimiento, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, estoy colocando un catéter venoso central y pienso que no lo he hecho con suficiente expertise, no tengo suficiente entrenamiento y pienso que de repente si pasa algo, tengo que informar eso a la familia y la familia me puede demandar. Ese sesgo, que se llama un sesgo de anclaje, va a generar en mí un error, va a generar en mí la probabilidad de que ese pensamiento que va a estar merodeándome todo el tiempo en la cabeza me genere el error. Entonces, voy a enfocarme nuevamente y entonces es la simulación clínica, ¿para qué sirve? La simulación sirve para evaluar las competencias complejas de forma segura y estandarizada. No reemplaza a la práctica clínica real. Si ustedes van al hospital y ustedes van a aprender, pero el aprendizaje en un hospital es un aprendizaje muy oportunista. Entonces, si a ustedes lo que a mí me pasaba, y no es, si yo iba, me tocaba neumología y de repente no me tocaba el docente, el mejor docente, y me tocaba que el docente que quería no me quería enseñar neumología, me quería enseñar vascular, entonces el día que me tocaba neumología yo hacía vascular, no aprendía neumología más que la parte teórica. Entonces, la simulación y la educación médica, lo primero que hace es establecer los objetivos de aprendizaje de cada sesión. Entonces, no se trata de que yo puedo desviarme del tema yo como docente, sino que yo tengo que enseñar y lo mismo. Pero pasa que en los hospitales muchas veces no conseguimos, por ejemplo, si queremos aprender una neumología sobre neumonías, no vamos a conseguir neumonías. Y lo segundo que va a pasar es que actualmente ya los pacientes no pueden estar siendo evaluados alumno por alumno, alumno por alumno. Y lo tercero es que en mi época de repente una neumonía de la comunidad era internado. Y actualmente esa no es una tendencia. Entonces, neumonías no complicadas no las van a poder ver y son las neumonías que ustedes tendrían que diagnosticar en el momento de la atención primaria. Las que ustedes van a ver en el hospital son neumonías complicadas, ¿ok? Y es el acceso a esos pacientes cada día es más difícil. Evaluar en simulación implica observar, retroalimentar y tomar decisiones educativas. Retroalimentar o feedback, que es una forma de reflexionar, no consiste en emitir un juicio de valor. El feedback consiste en emitir probablemente una recomendación, analizar, describir lo que uno observa, pero no es generar un juicio, ¿ok? Eso rompe la comunicación y es parte de lo que uno quiere lograr en el estudiante, que sea capaz de comunicarse de forma asertiva. Entonces, hay una pirámide que se llama la pirámide de Miller, ¿ok? Y la simulación está casi en el tope de la pirámide, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, qué evaluamos en simulación. Normalmente está en el verbo demostrar, ¿no? Casi en la cúspide de la pirámide tenemos el OSCE, que es, bueno, OSCE le dicen en inglés, ECOE en español, es la evaluación clínica objetiva estructurada,
¿ok? El uso de maniquíes, la simulación propiamente dicha, ¿no? Y puede ser evaluación de la práctica in vitro, ¿no? Y el hacer ya es prácticamente la evaluación en un escenario real, ¿no? Ahí tenemos portafolio, tenemos 360 grados, tenemos videos para el análisis, pero en escenarios reales. Y actualmente la simulación ya ha pasado a escenarios tan reales que trabajamos también lo que se llama el debriefing clínico, ¿no? Para mejorar nuestro desempeño. ¿Qué podemos evaluar con simulación? Conocimientos aplicados, ¿ok? O sea, no es el conocimiento descriptivo del texto, no es la memoria. Es, si yo sé que un paciente con neumonía puede tener crépitos, puede tener dificultad respiratoria, puede hacer fiebre, puede tener leucocitosis, la simulación clínica integra todos esos conocimientos, ¿ok? En base a un caso. Y el simulador nos permite simular los signos clínicos del paciente. No podríamos llevar a un paciente con neumonía a un escenario para evaluar al alumno, pero sí podemos usar un simulador o a un actor, porque no está en una condición de, de deterioro clínico, ¿no? ¿Ok? También podemos evaluar las habilidades técnicas y psicomotoras, como por ejemplo procedimientos como el hecho de suturar o realizar una intubación orotraqueal. Podemos evaluar comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, profesionalismo y toma de decisiones, ¿no? Instrumentos comunes para la evaluación. Tenemos los OSCE o ECOES, ¿no? Dentro de los ECOES tenemos listas de cotejo o podemos usar listas de cotejo individuales, las escalas globales, ¿no? También tenemos herramientas individuales como es el DASH, que es evaluación para evaluar el debriefing, que es una herramienta ya traducida al español, validada incluso, que sirve para evaluar si nuestro debriefing, que fue el proceso reflexivo que hicimos post-evento, generó aprendizaje. El OSAT es una forma de debriefing para evaluar procedimientos. Y también tenemos pues lo demás que es 360, bueno, son, son instrumentos de evaluación que también sirven para evaluar al alumno, ¿no? Tenemos dos tipos de evaluaciones, tenemos una evaluación sumativa y una evaluación formativa, ¿no? Ejemplos de evaluación sumativa, los ECOES de egreso, ¿no? ¿Ok? Son exámenes donde los alumnos pasan estaciones y las estaciones son como dependiendo, ¿no? Podemos entrar a una estación que es una emergencia, donde un alumno tiene que demostrar que identifica los signos de sangrado en un en un shock hipovolémico, o podemos tener una estación de consulta, ¿ok? Ejemplos de este tipo de evaluación de competencias es, por ejemplo, el examen del USMLE, ¿ok? Exámenes de evaluación de competencias de Sheba Medical Center de Israel, los programas de American Heart, y programas de formación continua, ¿no? Aunque estos últimos no tienen tanta evidencia y solamente que yo sepa están actualmente siendo usados en anestesia, más que nada en Estados Unidos. Y una pregunta que todo el mundo se hace, no sé, o que todo el mundo piensa es, ya, yo agarro y, por ejemplo, yo quiero evaluar, por ejemplo, la colocación de un catéter venoso central una sutura en un paciente con una herida que ha sido contaminada, que tiene menos de 6 horas, ¿no? Y entonces yo diseño el instrumento o puedo usar un instrumento diseñado por otro sitio y aplicarlo a mi contexto, pero ¿cómo sé que el instrumento realmente responde primero a nuestra realidad y segundo, si es compatible con, o sea, yo lo puedo hacer de una manera, pero de repente el otro cirujano lo va a hacer de otra manera. Entonces, tiene que haber una evidencia de contenido y para eso se necesita un panel de expertos. Es una manera de evaluar que la lista de cotejo, que empieza desde, por ejemplo, la desinfección del campo, la colocación del campo, la colocación de la anestesia, ¿no? Es uniforme en el grupo de trabajo, ¿ok?
Eso es muy importante, porque si yo tengo un instrumento que no está validado, no estoy haciendo una evaluación justa. También existe algo que se llama consistencia interna, que es la diferencia entre mi evaluación y la otra evaluación, ¿no? Que se llama confiabilidad interobservador, ¿no? Y exploración con otras mediciones. No solamente podemos usar una, sino podemos usar varios tipos de mediciones para evaluar este instrumento. Instrumento normalmente hablamos de listas de cotejo o escalas globales, ¿no? Y apareció en el año de 2020 y Norsini en el año 2018 también lo definió en evaluación, era que nosotros teníamos que definir bien qué queríamos evaluar. O sea, yo puedo evaluar una sutura, pero ¿en qué contexto? ¿No? Pues es una herida limpia, es una herida que no está sangrando, ¿ok? Y tengo que definir cuáles son los pasos para ir avanzando. O sea, primero, el alumno debe conocer técnicas estériles, debe identificar la zona de sutura, debe conocer la dosis de anestésico que usa. Entonces, yo no puedo pedirle a un alumno que haga todo el procedimiento si antes no he evaluado que ya haya tenido el aprendizaje de las otras etapas, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo no necesito hacer una evaluación con simulación de cuál es la dosis de anestésico de lidocaína para una sutura en piel, porque eso lo puedo tomar con un examen escrito, ¿ok? Lo otro es que deben haber suficientes estaciones y el tiempo, ¿no? No le puedes pedir a un alumno que identifique un infarto ST no elevado y que realice maniobras de reanimación cardiopulmonar en 5 minutos, ¿ok? Entonces, se sugiere, y para eso se tiene que formar un comité, que mínimo deberían haber más de 12 estaciones y más de 150 minutos para las 12 estaciones en un ECOE, ¿no? Eh, en teoría, cumpliendo ese estándar, tenemos un ECOE de calidad y que tiene cierta validez y confiabilidad. Evaluar con múltiples instrumentos, ¿ok? Y retroalimentar en todas las etapas, ¿no? No solamente hay esto, hay otras cosas más que es importante definir, como por ejemplo, eh, tenemos, por ejemplo, que entrenar a los evaluadores. No se trata de que yo pongo a un médico a que evalúe una sutura y de repente el médico es un pediatra. O de repente es un médico recién egresado que no ha suturado nunca. Entonces yo a él no lo puedo poner como evaluador porque su evaluación va a tener un sesgo muy marcado. Entonces tendría que yo tener un especialista en el tema y ahí también tenemos otro problema, ¿no? Que son los desafíos. El recurso humano. No es fácil conseguir especialistas o expertos para evaluar, ¿no? Y especialmente el tiempo. El experto que evalúa al inicio del ECOE no te va a evaluar igual a la mitad o al final del ECOE, ¿ok? Después de 4 horas, obviamente va a estar agotado, ¿no? Tiene que cumplir ciertos estándares éticos en feedback, o sea, no puede tener un sesgo de decir, este chico yo le enseñé y yo sé que sabe, por lo tanto lo voy a probar, ¿ok? O lo voy a probar con nota máxima, ¿no? Y que la transferencia de la práctica clínica no siempre está garantizada. O sea, yo puedo estar evaluando como sutura, ¿ok? Pero una competencia no solamente involucra eso, sino también involucra, aparte de la técnica, es la toma de decisiones. Y de repente realiza una decisión incorrecta y lo transfiere eso a la práctica clínica y por eso se dice que una simulación no necesariamente garantiza que la práctica clínica sea siempre efectiva, ¿no? Se recomienda tener comité de evaluaciones con mucho expertise técnico. Hay que entrenar a los evaluadores y el paciente simulado, el paciente. Nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho con actores profesionales y también trabajamos con pacientes, ¿no? Tenemos que ver mucho el tema del paciente simulado porque el actor tiende a sobreactuar, usa sus herramientas y si nosotros no diseñamos bien el caso y la personalidad del paciente, podemos terminar teniendo una evaluación incorrecta, ¿no?
O sea, si el paciente, por ejemplo, muestra signos de un trastorno límite de la personalidad y hay que suturarlo, y lo que resalta es el TLP más que la herida, vamos a terminar evaluando algo que no queremos evaluar. La comunicación con un paciente puede ser algo que evaluemos y de repente estamos hablando de algo incorrecto, ¿no? Entonces es importante diseñar bien los escenarios y darle pauta adecuada al paciente. Lo otro que el paciente debe saber, que debe repetir el mismo escenario de la misma manera en todos los casos, ¿no? Va a ayudar los instrumentos con evidencia psicométrica. Nosotros estamos usando actualmente el alfa de Cronbach para evaluar los instrumentos que usamos. Eh, bueno, es todo un temario también. Tenemos que adaptar el instrumento al nivel del estudiante y objetivos del caso. No le voy a pedir a un estudiante de pregrado, a un interno que suture músculo, por ejemplo, ¿ok? Porque probablemente no lo he entrenado para un escenario tan complejo como ese. Integrar la evaluación como parte del aprendizaje, no solo como un control, ¿no? Entonces, la simulación es un medio potente para la evaluación. Se debe integrar en el currículum, ¿ok? Y para eso es importante definir el logro de aprendizaje, ¿ok? Y también definir o sea, la simulación es tan costosa en algunos aspectos que no puedo usarlo, por ejemplo, para evaluar un conocimiento teórico, que es como, por ejemplo, conocer los planos anatómicos o los límites del canal inquinal. No tendría ningún sentido, ¿no? Eh, la fuerza de la simulación es la reflexión que genera en el error. Muchas veces en un escenario de simulación lo más probable es que cometamos no uno, sino 20 errores y en lo que nos ayuda el facilitador o el instructor es en identificar esos errores. Y el rol del docente, evaluar es clave, observa, analiza, retroalimenta y lo último que es muy importante es acompaña, no juzga. ¿Ok? Acá les he traído unas guías de modelos y si desean después les puedo compartir este PPT. No, no, por ejemplo, esta es una estructura que nosotros usamos, ¿no? De un escenario de simulación. Esta es una guía de simulación clínica, tenemos el nombre, por ejemplo, podemos hacer un escenario de parada cardíaca en un paciente con infarto con ST elevado. Voy a, voy a ver si puedo, no puedo escribir encima ahorita. Obviamente hay un autor o puede haber varios autores y los instructores, ¿no? Tenemos que definir objetivos generales, ¿no? El alumno demostrará, por ejemplo, que identificará signos de isquemia coronaria, puede ser alteraciones en la onda T, o puede ser la presencia de onda Q, ¿ok? O puede ser el supradesnivel, ¿no? Y objetivos específicos, bueno, creo que ya los he escrito en cierta manera, ¿no? Y hay información relevante, ¿no? El paciente, es un paciente obeso de tanta edad, que tiene una actividad totalmente sedentaria, ¿no? Nosotros tenemos una parte B, que es la metodología. Nosotros proveemos las lecturas, podemos proveer videos, considerando que hay mucha gente que aprende más con videos, ¿no? O podemos proveer simulaciones, que también existen, o grabadas previamente, ¿no? En la parte C el briefing es la introducción. Para una simulación hay partes muy importantes. Dentro de esas partes muy importantes es, uno, comentar, ¿no? O sea, por ejemplo, esta actividad está diseñada para alumnos de sexto año, para el curso de clínica médica, ¿no? Y se va a realizar en los ambientes de la Universidad Católica de Santa María, ¿no? Eh, Van a tener probablemente 2 o 3 sesiones, ¿no? 3 sesiones para poder repetirlas y van a trabajar en grupos de 5 alumnos. Ya es importante que ustedes entren en el escenario. El objetivo de aprendizaje es identificar los signos de isquemia coronaria, toma de decisiones, si es que el paciente se queda. Ustedes están en un centro médico nivel 1, por lo tanto no tienen cardiólogo, tienen un electrocardiógrafo, tienen monitor cardíaco, pero no tienen un cardiólogo. No pueden comunicarse con un cardiólogo en ese momento porque no está disponible. Entonces, esas son partes del briefing,
¿ok? Del escenario. Es importante mencionar también que es muy importante que el alumno asuma la ficción como real, ¿ok? Porque si no lo asume, no hay aprendizaje y se describe en el ambiente cómo funciona el simulador, cómo funciona el monitor. Muchas veces usamos monitores cardíacos reales o desfibriladores reales y les pedimos a los alumnos que no desfibrilen al simulador por el temor a que se desfibrilen ellos, ¿ok? Porque también el objetivo no es aprender a desfibrilar, ¿ok? Entonces, el paciente también definimos que lo que hagan dentro del escenario queda dentro del escenario, que lo que comentemos post evento, o sea, la conversación que tengamos después del evento, es una conversación para aprender, no es una conversación para juzgar, ni nos vamos a burlar entre nosotros, no vamos a tomar fotos, ni vamos a hacer grabaciones de ningún tipo. Solamente las grabaciones se harían dentro de la estructura del centro de simulación y serían usadas más que nada para análisis, para aprender entre nosotros, o en su defecto para investigación si es que lo autoriza, ¿no? Se definen se indica cuánto tiempo dura el escenario, y se corre el escenario y ahí se hace el debriefing, y si es una evaluación formativa, bueno, va con evaluación del aprendizaje, puede haber dos, hay un tipo de evaluación de aprendizaje que es una encuesta, donde yo como alumno, viendo las fases, indico si aprendí o no aprendí, mi percepción de si sentí que aprendí o no, si me sirvió, ¿ok? Y esa es una retroalimentación que yo la comparto con mi docente, ¿no? Hay una guía para los actores, si es que hay actores, y pueden haber listas de cotejo, modelos clínicos o bibliografía, ¿no? Se describe el nombre del escenario, la descripción del caso, estamos viendo paso por paso, por qué motivo estamos haciendo ese escenario, cuáles son los objetivos. Normalmente lo definimos en objetivos procedimentales, por ejemplo, en una parada cardíaca, qué maniobras de reanimación tenemos que hacer, cognitivos, que ya son aquellas teorías que tenemos que saber, identificar cambios en el electrocardiograma, etcétera, y actitudinales, ¿no? Que es básicamente trabajo en equipo, ¿ok? Comunicación en situaciones de crisis, manejo del estrés, ¿ok? Y siempre hay un prerequisito, ¿no? Algunas veces es importante ver que si el alumno nunca ha sido expuesto a una situación de estrés, probablemente el nivel de escenario no deba ser tan alto, ¿no? Tan estresante. ¿Ya? Esta es la programación de simulador. Normalmente lo que tenemos es un simulador como el que vieron, ¿ya? El escenario inicia en el momento en el que entra el alumno a la al evento, ¿no? Y también indicamos en qué momento se detiene el escenario. Durante el escenario ustedes van a poder ver monitores que funcionan como si fueran monitores reales, van a poder ver personal técnico y de enfermería que va a responder a sus indicaciones, y normalmente todos los elementos que están en el escenario tienen una pauta, tienen un diseño. Se pueden entregar placas, informes de exámenes, ¿no? Y algunas veces hay una voz en el escenario que nosotros decimos la voz de Dios y que otros dicen salvavidas, que es una voz que por ejemplo, algunas veces el simulador no puede mover las piernas y nosotros estamos haciendo una evaluación neurológica, y entonces usamos esa voz para darle la información al alumno, ¿no? Ese es parte del sinceramiento de cosas que no realiza el simulador por más avanzado que sea, ¿no? Y el debriefing acaba al final de la simulación, ¿no? El debriefing solamente lo usamos en actividades formativas, o sea, donde nosotros buscamos que el alumno aprenda. No lo usamos en actividades sumativas. Cuando lo hacemos, más que nada lo hacemos como feedback. Y si lo hacemos, o podemos hacer un feedback, o algunas veces hacemos un tipo de briefing que se llama Plus Data, que es un debriefing centrado en lo que hicimos bien y en lo que pensamos que podemos mejorar, ¿no? Este es el Global Rating. Al final se diseña primero la lista de cotejo, que creo que, por ejemplo, por ejemplo, a ver, no, no lo he puesto.
El Global Rating, por ejemplo, define sí o no, ¿no? O sea, si es que el alumno lo hizo o no lo hizo. ¿Ok? Perdón, es la lista de cotejo. Si lo hizo o no lo hizo. Por ejemplo, alguna sutura es lavado, se lavó las manos, usó la técnica de lavado de manos clínico, se presentó al paciente, informó lo que iba a realizar. Esa es la lista de cotejo. Y el Global Rating es una evaluación global donde nosotros, que es en cierta manera subjetiva, pero tiene mucho peso, es donde nosotros podemos definir, o sea, puede ser que el alumno haya seguido todos los pasos de forma coherente, ¿ok? Pero sucede que en nuestra evaluación del Global Rating vemos que, por ejemplo, omitió algunos o los hizo demostrando algunas limitaciones. Entonces puede ser que cumplió todos los pasos, pero lo hizo, fue limítrofe, ¿ok? Ya, o que fue suficiente, ¿no? Si fue excelente, también lo remarcamos, ¿no? Y frecuentemente, como todo lo volvemos una cuestión numérica, la lista de cotejo y el Global Rating pasan a tener un valor en puntaje que se traduce en una nota, ¿ok? Estas son las guías para el estudiante, las guías para los sectores, ¿no? Y yo quería compartirles, mostrarles un escenario de lo que vendría a ser una especie de evaluación de competencia, ¿no? Antes de terminar la charla. Voy a proyectar. Segundo. No sé si aquí tiene alguna pregunta mientras busco el, el video. ¿Hola? Doctor, buenas noches. Sí, Tenía una consulta. Primero, excelente ponencia, nos quedó claro todo, pero la pregunta iba, ¿se necesita de un equipo para realizar estos escenarios? ¿Un equipo de cuántas personas mínimo? ¿O es que una sola persona puede hacer este trabajo? no. Este es un trabajo de un equipo de personas, ¿no? Normalmente lo que necesitamos es siempre hay un área técnica, o sea, el docente llega y obviamente llega con la premura, seamos realistas, en el Perú los médicos trabajamos en muchos sitios, no tenemos suficiente tiempo, llega y muchas veces requiere que el escenario esté armado. ¿Quiénes arman el escenario? Normalmente son técnicos de simulación. Esos técnicos de simulación arman el escenario ya en base a una programación. Si tienen que armar un escenario de reanimación cardiopulmonar, lo arman, ¿no? O si tienen que armar un escenario de intubación, lo arman, te van a colocar las cabezas de intubación que le gusta, incluso, ¿no? Las cabezas de intubación que el paciente considera que es pertinente a ese grupo, ¿ok? Los laringoscopios, los tubos endotraqueales, ¿no? Y también tiene que haber un grupo de gente que se dedica a preparar las grabaciones, ¿no? Porque algunas veces grabamos y es importante grabar para poder trabajar un debriefing con la grabación. Aparte de eso, pues, tienes que tener una secretaria que se encargue de hacer la programación, ¿ok? Y normalmente trabajamos con un ingeniero que finalizada la actividad tiene que estar dándole mantenimiento a todos los simuladores, porque nos ha pasado a nosotros que empieza una simulación y nos enteramos después de que de las 6 cabezas que pusimos, 4 estaban bien y 2 estaban rotas. La vía aérea interna, ¿no? Entonces eso genera que el alumno se salga frustrado, especialmente si el grupo tiene 6 alumnos, ¿no? Bueno, si el grupo fue de 4 y solamente 4 cabezas estaban bien, bueno, no hay mayor problema, ¿no? Pasa lo mismo también con los equipos, el laringoscopio, que puede estar que el foquito esté medio dañado, que de repente la pila esté gastada. Entonces, se necesita un técnico de escenario, yo le digo así, se necesita una secretaria, se necesita un ingeniero, que normalmente es el que coordina todo el mantenimiento y reparación de los equipos, y está el docente, ¿no? Aparte del docente, normalmente yo trabajo también con jefes de práctica son normalmente médicos generales egresados de la carrera que
que trabajan con nosotros, ¿no? Que trabajan con nosotros remunerados, ¿no? Y que nos ayudan en el diseño y en el acompañamiento del alumno, ¿no? ¿Ok? Incluso algunas veces nosotros podemos entrenar al médico egresado para poder guiar al alumno, hacer el acompañamiento del alumno durante una simulación de procedimientos, ¿no? Una cosa que sea una intubación, lo puede hacer un egresado, si nos demuestra que tiene la competencia y si es que nosotros lo hemos entrenado previamente. Pero definitivamente solo es mucho trabajo. Yo lo he hecho, pero termino, después de armar el escenario, hacer todo lo que tengo que hacer, mi debriefing no llega a ser como me gustaría que sea, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Doctor, ¿cómo podríamos aplicar todo lo que usted nos acaba de mencionar, llevándolo o inclinándolo a la investigación? ¿Cómo que, perdón? Discúlpame que te puedo preguntar. Sí, todo lo que nos ha mencionado, ¿cómo podríamos inclinarlo a la investigación? Mira, no, hay varias maneras de investigar, ¿no? Por ejemplo, los cursos, ¿ya? Antiguamente un curso era un curso teórico. Tú ibas, te sentabas, escuchabas y te tomaban un examen. No sé si siguen haciéndolo así. Sí, doctor. Sí, ya. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros hacemos la evaluación del conocimiento, lo ponemos al alumno después de haber hecho el curso en un escenario real, podemos ver que no ha habido una transferencia, ¿no? O sea, no aplica lo que aprendió, ¿no? Y entonces nosotros analizamos el proceso de aprendizaje. Ahí un poquito entra la ciencia de la neurociencia, ¿ok? La forma como aprende la persona, ¿ok? Entonces nosotros empezamos a ver, por ejemplo, que la persona para aprender necesita de emoción como parte de su proceso de aprendizaje y la emoción genera un aprendizaje profundo, ¿ok? Entonces, la simulación genera o sea, en un ambiente de simulación nosotros tenemos que generar un ambiente de seguridad psicológica. Si no existe ese ambiente de seguridad psicológica, el alumno no necesariamente aprende lo que queremos. ¿Qué sucede en un escenario real? Va el alumno a una práctica y yo como médico estoy enfocado en la atención del paciente, ¿ok? Y puede ver 200 errores que se dan en el escenario. El alumno puede salir frustrado, incluso puede ser que el paciente se muera durante la atención porque es un escenario real, ¿no? Y el alumno saca un aprendizaje negativo, puede decir, no, yo no quiero ser cirujano porque se le mueren los pacientes cirujanos, ¿ok? Les voy a mostrar aquí unos escenarios que nosotros hicimos, que están grabados. No son, es un poco difícil mostrarle videos de escenarios de simulación porque como les comentaba, ¿no? Lo que se hace en la simulación se queda en la simulación. Entonces, no sería justo que yo mostrara el video de algún alumno si es que este alumno no me ha autorizado y si es que alguien de repente ustedes lo conocen, puedo generar una incomodidad, ¿me dejo entender? Ya, pero acá les voy a mostrar unos videos que son de un politraumatizado que lo hicimos con actores, ¿ya? A ver, cómo, ajá, ya. Por ejemplo, acá estamos, estos son objetivos que nosotros esperamos. Son videos preparados en el centro de simulación. ¿Escuchan el audio? No, doctor. No, doctor. No se escucha, doctor. Ahí, ahora cómo hago a ver, creo que por aquí. Deja de compartir y vuelve a compartir y ahí sale la selección de audio.
Ah, ya. Cuando vuelve a compartir, ahí aparece compartir audio a la computadora y le tiene que dar check. Ah, ya, a ver, a ver. Mm, ¿dónde está? ¿Dónde está videos? No, videos. Mm, ah, ese es otro. Mm, bueno, ah, ya. Entonces, perdón, compartir y acá selecciono. Ah, compartir sonido, ¿no? Ya, entonces acá, por ejemplo, no quiere. Ese video creo que no tiene sonido. Pero acá, por ejemplo, si estamos es una demostración de qué es lo que esperamos durante la simulación, ¿no? Son videos para ayudar al alumno a realizar la maniobra con un simulador. Acá está haciendo evaluación de columna, por decirlo. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, no es nada complejo hacerlo. Este es un actor, ¿no? Y lo que sí, la cámara que hemos usado es una cámara de un celular. ¿Ya? La edición del video lo hicieron los mismos egresados, ¿ok? Que trabajan para el centro de simulación, ¿no? Y así, por ejemplo, empieza, por ejemplo, focalización, ¿no? En este caso, en este contexto, por ejemplo, vemos que en la simulación el actor está maquillado, se observa aquí un hematoma en el lado derecho, ¿ok? Y una lesión en el tórax, ¿ok? ¿No? Eso es parte del moulage que le hemos generado, ¿no? El ambiente, como ustedes verán, es un ambiente que simula una zona de shock trauma, ¿ok? Y acá es un video para que el alumno se oriente y sepa cómo identificar lesiones en abdomen, ¿no? Cómo se debe hacer de manera correcta. Estos videos fueron validados, o sea, es una herramienta validada por varios cirujanos de trauma en la universidad, quienes indicaron que lo que se estaba realizando se estaba realizando de manera correcta. Ahí estamos evaluando, por ejemplo, descartar una fractura pélvica, ¿no? ¿Ok? Y evaluamos cómo se encuentran los miembros inferiores, no las extremidades, ¿ok? Ustedes verán que acá estamos usando un actor, ¿no? Y usamos un video de YouTube para contextualizar y lograr un poquito de empatía o de repente de contextualizar el caso clínico, ¿no? No se quiere proyectar, no importa. No, acá, por ejemplo, usamos el video un video en primera persona de una persona que sufre el accidente de tránsito. ¿No? Estos son videos reales que hemos usado para poder crear el escenario, ¿no? ¿Ok? Este es, por ejemplo, un escenario donde nosotros, en el diseño del escenario, solamente hacíamos una práctica para ver, aplicar el ABCD, ¿no? Pero en toma de decisiones, no lo hacían necesariamente ellos.
pero también lo usábamos para demostrar qué esperábamos en el decoder, ¿no? Cómo evaluar, por ejemplo, vía aérea, que es lo que en algún momento, lo que hace un ratito también les estaba mostrando, ¿no? Acuérdate de la cara de dolor. Ahí están dando indicaciones, ¿no? Listo. Listo. ¿Qué hace? ¿Ok? Este es un escenario de politrauma, que es uno de los escenarios más complejos que tenemos, ¿no? ¿Ok? Eh, pero también tenemos otros escenarios que también están digitalizados. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Chicos, si tuvieran alguna pregunta, pueden levantar su manito para darles acceso al micrófono. Al parecer todo ha quedado muy claro, doctor. Entonces aprovecho para agradecerle por la excelente ponencia. Gracias por compartir su conocimiento y también su experiencia con nosotros. Como le mencioné, el propósito de realizar, de organizar este curso fue justamente reforzar, ¿no? Estos conocimientos básicos para poder encaminarnos a ya poner en práctica toda la simulación clínica. Entonces, espero chicos que todo haya quedado claro y de la misma manera los invito a seguir participando en las siguientes sesiones y a usted también, doctor, espero poder verlo nuevamente por acá. Muchísimas gracias nuevamente y si pudiera enviarnos por favor la información del congreso que nos mencionó al inicio, que me han estado preguntando por interno acerca de los precios y eso. Ya, alguien me hizo una pregunta acerca de la investigación, ¿no? Entonces es aquí lo que tenemos que aprender, lo que investigamos realmente es si un curso generó un impacto. Entonces, el primer impacto que nosotros lo evaluamos en base a Kirkpatrick, ¿ok? El primer impacto es el cambio en el cómo uno aplica, cómo uno realiza el procedimiento. O sea, al hacer un curso yo cambio mi forma de hacer el procedimiento y probablemente en el transcurso de los meses se observa no solamente un cambio de mi persona, sino también un cambio en la organización. ¿Ok? Nosotros empezamos simulación en el año 2000, creo que antes de 2010. Yo empecé en la universidad en el 2014 y en el 2015 para poder tener una estructura, nosotros organizamos un curso que se llama el curso de formación de instructores hecho por el Center for Medical Simulation, donde yo he estado, y en un curso de 4 días y veíamos todos los aspectos de la simulación, pero un curso 100% experiencial, ¿no? Realmente ese curso le eh, cambió totalmente la estructura, el diseño de la malla curricular de la universidad en la parte de simulación. Eh, Actualmente, en cierta manera, lo que ustedes están viendo es prácticamente un nivel de Kirkpatrick a nivel número 3, básicamente porque ya no solamente es un cambio en cómo nosotros hacemos la docencia, sino cómo las autoridades enfocan la docencia, ¿ok? Es muy importante que la simulación se haga con estructura que ya ha sido descrita y formalizada, ¿no? En cierta manera, el congreso que viene, de los que nos formaron a nosotros, vienen dos, que son
personas con mucho conocimiento. Uno es Ignacio del Moral y el otro es Damien Shield, ¿no? Y también viene Peter Dickman. O sea, para nosotros son como las estrellas. Todo lo que es investigación, ustedes busquen a Peter Dickman, probablemente es uno de los que más publica. Damian Shield también es uno de los que más publica. Y todo tiene mucho que ver con los aprendizajes. Actualmente se analiza mucho también el tema de lo que es la segunda víctima, ¿no? El alumno propiamente que no logra un aprendizaje como el que queremos, porque no hay una estructura adecuada, y se convierte en no solamente hay la primera víctima, que es la víctima a consecuencia de un error médico, sino hay una segunda víctima. La segunda víctima puede ser el mismo médico que cometió el error y su equipo y el equipo que lo rodea, y si en ese equipo que lo rodea también hay un alumno, frecuentemente esa segunda víctima también va a ser el alumno. ¿En qué consiste? En un aprendizaje no muy funcional que puede generar después sesgos en el momento de toma de decisiones, ¿no? Eh, complejo, no sé, complejo mencionarlo, no tengo ejemplos ahorita, pero es bastante complejo mencionarlo. Pero por decir, yo de mi experiencia, ¿no? Me acuerdo mucho cuando fui a rotar un hospital y en ese hospital tuve un paciente que tenía insuficiencia renal crónica y no habían máquinas de diálisis en esa época y el paciente fallece, creo que el segundo día o tercer día de haber yo iniciado las prácticas, ¿no? El sentimiento que me brotó cuando era alumno era ese hospital, o sea, ese médico no tiene sentimientos, cómo permitió que se le muera el paciente. Ese médico, ese hospital no tiene infraestructura, no quiero ir a hacer prácticas en ese hospital. Y no quiero ser médico internista, la verdad. Y ahí creo que por eso no soy médico internista. Entonces, eso es un impacto, por ejemplo, en mí, ¿no? Pero ese impacto no solamente puede, de repente a mí me hizo escoger una carrera que no era la que o una especialidad que de repente, bueno, decidí por otra, pero puede ser que el alumno decida abandonar la carrera porque simplemente no se identifica con ese manejo, ¿no? Hubo un alumno que en alguna vez entró en el hospital donde yo trabajo y me dice, doctor, mire, o sea, él me hizo una observación donde me dijo, este hospital es muy pobre, doctor, me dicen, ¿no? Los pacientes están uno pegados al otro, no hay insumos, no hay coche de curación, no tenemos muchas cosas. Y yo digo, sí, digo, no tenemos casi nada, digo, ¿no? Comparado a lo que tiene una clínica, pero si tú analizas, tú vas a ver que en este hospital, con una estructura antigua, el paciente, la tasa de infecciones es similar a un hospital grande que tiene más soporte y la tasa de mortalidad es similar. ¿Por qué el hospital, siendo más pobre, sus pacientes siguen saliendo adelante? Entonces, en simulación nosotros analizamos mucho ese aspecto, ¿no? La parte que probablemente no se ve, ¿no? Entonces, el entrenamiento que nosotros tenemos es básicamente observamos y no juzgamos, ¿ok? Y yo creo que eso es lo más importante que tiene la simulación, ¿no? Es aprender a observar, generar espacios docentes de crecimiento, ¿no? Mucha seguridad para las personas que participan en ese escenario y definitivamente un docente o un facilitador que no está preocupado en atender a un paciente que se le puede morir, sino está preocupado en ver que sus alumnos aprenden. Eso es lo que establece la simulación como regla. Yo creo que ese es el futuro de la docencia en medicina. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Este, no sé, me gustaría pensar que he logrado algún aprendizaje, pero al menos motivación creo que sí lo he logrado. Y bueno, espero que, y encantadísimos, ¿no? Y si deciden venir a Lima a conocer, tienen las puertas abiertas. Yo, pues aunque esté en Cayetano, yo no tengo ningún problema en recibir a aquel que quiera aprender de esto, ¿no? ¿Ok? O en contactarlo con expertos, ¿ok? Eh, bueno, no sé, me les compartiré por aquí también mi correo electrónico, ¿no? Si lo necesitan, ¿no? Y nada, gracias, más bien.
Y por favor, doctor. Y chicos, si pudieran prender su camarita un momento para tomarnos una foto final con el doctor. Y si es que no pudieran, reaccionen para que se vean la fotito. Ah, Bien, todos los demás reaccionen, por favor. La tomo en 3, 2, 1. Perfecto. gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias. Chicos, se les va a pasar el link del Quizzes que les vale como pase de asistencia final, así es que pueden ir uniéndose. Muchas gracias, doctor. Esperamos tenerlo en siguientes ponencias con nosotros. Gracias. Cuídense.